Imagina caminar por un paisaje helado y toparte con un ser que murió hace miles de años, pero que aún conserva su piel, su pelaje e incluso restos de su última comida. Eso es lo que ocurre cuando los científicos encuentran animales prehistóricos atrapados en el hielo. Como si el tiempo se hubiera detenido, estos descubrimientos congelados nos abren una ventana al pasado y nos hacen preguntarnos, ¿qué otras sorpresas esconde el hielo bajo su superficie? Número 15. El cachorro de lobo de hielo. Un cachorro de lobo de 57.000 años, perfectamente conservado, fue descubierto en los campos de oro del Klondike, en Canadá. Este lobo prehistórico, cuyo pelaje y hasta sus pequeños bigotes se mantienen intactos, sorprendió a los científicos al revelar detalles sobre su evolución a través de su ADN casi completo. El hallazgo se produjo gracias a un minero que, al lavar el lodo congelado, desveló la figura de lo que, en el idioma de los Trondack-Huechin, hablantes de las primeras naciones locales, se conoce como wolves. Se trataba de una hembra de apenas 7 semanas de edad al momento de su muerte. Cuando murió, el cachorro medía 45 centímetros desde el hocico hasta la cola y pesaba aproximadamente medio kilogramo. Su cuerpo era una maravilla de conservación. Tenía un suave pelaje gris pardo y sus piernas, cubiertas por una gruesa capa de pelo, mostraban un hocico estrecho con 20 dientes de leche recién erosionados. Sus orejas, redondas y erguidas, y sus patas con pequeñas garras, eran características propias de un cachorro en su etapa temprana. Dentro de su estómago se encontraron espinas de pescado, probablemente de salmón del río Yukon. Aunque su esqueleto estaba casi completo, le faltaban algunas costillas. Con la ayuda de dataciones por radiocarbono, se determinó que los órganos como el corazón, los pulmones y el hígado se habían encogido con el tiempo. Pero su pelaje no muestra signos de depredadores, lo que sugiere que su muerte fue pacífica. Se cree que el cachorro pereció tras un derrumbe en su guarida, donde su cuerpo fue rápidamente enterrado en el hielo, lo que permitió que su proceso de descomposición se detuviera durante 57.000 años, conservándolo casi intacto hasta su descubrimiento. Número 5. Una nueva especie de dinosaurio. En 1986, los geólogos argentinos Eduardo Alero y Roberto Escaso encontraron una nueva especie de dinosaurio en una expedición especial a la isla Jane Ross de la Antártida, donde se encuentran los huesos de un anquilosaurio bajo el hielo. Y aunque tardaron una década entera en la excavación del fósil, gracias a la helada del suelo y al clima, descubrieron la nueva especie que ahora se llama Antarctopelta. Hasta la fecha, este fósil es el único ejemplar de estas especies que se ha encontrado. Número 13. Shasta, la cría de rinoceronte lanudo. Una cría de rinoceronte, con su pelaje dorado brillando a la luz, devuelve la mirada. Después de 20.000 años, su cuerpo prehistórico está tan perfectamente conservado que incluso sus cuernos, su piel y el contenido de su estómago escaparon a la descomposición. Este hallazgo, realizado en septiembre de 2014 en Siberia, pertenece a la Edad de Hielo y fue descubierto en la región de Shaka, Rusia. El estado de conservación de la cría es impresionante. Su cuerpo fue encontrado entre fósiles a orillas del río Selerikán, donde el deshielo acelerado por el cambio climático reveló su presencia. Shasta, una cría de casi 1 año y medio al momento de su muerte, medía más de 1 metro y pesaba aproximadamente 68 kilos. Su pelaje rubio cubría su torso, piernas y cabeza, y era lo suficientemente grueso para protegerla del frío extremo. Su rostro era ancho, enmarcado por ojos diminutos, y su cola era corta y poco desarrollada. El estómago de Shasta contenía restos de hierba, y sus músculos seguían firmemente adheridos a su esqueleto. Lo que se desconoce es cómo pudo sobrevivir tanto tiempo, aunque se cree que pudo haber quedado atrapada. Número 12. Yuka el mamut. En 2010, un grupo de cazadores de colmillos siberianos se encontró con una de las reliquias más increíbles del mundo, conocidas como yuca. Era un mamut lanudo que vagaba por tundra. Probablemente encontró su fin después de caer en un pantano y quedarse atascado. Y es debido a esta posición única que su cuerpo se conservó casi perfectamente. De hecho, los científicos pudieron extraerle sangre
que aún fluía en su helado cuerpo. La sangre de los mamuts tiene un anticongelante natural. Yucca ahora se exhibe en museo. Número 11. Esparta y Boris. En el otoño de 2017, a la orilla del río Siberiano, el hallazgo se produjo cuando un cazador tropezó con 2 cachorros de león pequeños que yacían en el suelo. Se estima que estos cachorros tienen entre 28.000 y 44.000 años y fueron desenterrados en Yakutia, Rusia, completamente conservados. El descubrimiento se produjo a lo largo del río Oyandina, donde el acelerado derretimiento del permafrost, impulsado por el cambio climático, expuso los restos de los cachorros, revelándolos a los cazadores de colmillos de mamut. Esparta fue hallada en 2018 y Boris en 2017, a solo 15 metros de distancia. Estos leones pertenecen a una especie conocida como Panthera spelaea, parientes de los leones modernos, pero adaptados a las cacerías de la edad de hielo. Esparta, la hembra, medía casi 1 metro y pesaba aproximadamente 18 kilos, mientras que el macho, Boris, alcanzaba casi los 2 metros y pesaba más de 30 kilos. Ambos tenían entre 2 y 3 semanas de edad al momento de su muerte. Sus cuerpos estaban cubiertos por un pelaje marrón dorado y los dientes de leche asomaban desde sus picos. Apenas habían erupcionado sus dientes y garras afiladas. Sus colas colgaban y los cachorros parecían estar en una etapa temprana de vida cuando murieron, probablemente atrapados en un colapso de su guarida, donde el barro y el hielo los enterraron rápidamente, creando condiciones naturales de conservación. Los taninos presentes en el ambiente ayudaron a modificar sus tejidos y bloquearon la descomposición. Las tomografías computarizadas revelaron órganos y pelajes bien conservados, mostrando una capa interna más gruesa que la de los cachorros modernos, lo que les habría servido como escudo contra el frío extremo. Este tipo de conservación es sorprendente, ya que los tejidos blandos normalmente se descomponen con el tiempo. Estos leones cavernarios no se fosilizaron como otros animales de la prehistoria y fueron aclamados como las primeras momias de leones cavernarios, con su ADN proporcionando valiosas pistas sobre la evolución de esta especie. Número 10. Saltamontes. Los saltamontes y los glaciares son 2 cosas que no parecen muy compatibles. En el estado de Montana, ubicado dentro de las montañas Beartooth del Bosque Nacional Custer, Grasshopper es muy diferente a los glaciares blancos de típicos. Esto se debe a que tiene un color verde y esto se debe a que tiene millones de langostas ubicados en su interior. Los científicos no están completamente seguros de cómo llegaron ahí, pero hay un par de teorías. La más popular es que hace siglos, un enjambre de miles de millones de ellos emigraron a través de las montañas rocosas, cuando de repente quedaron atrapados por una masa de tormenta invernal y el hielo las congeló. Ahora, el glaciar ha llegado a ser conocido como el glaciar de la langosta. Llamó la atención de los científicos al ser descubierto a principios de la década de 1900 por el geólogo J.W. Kimball. Cuando envió muestras de los insectos a la Oficina de Entomología de los Estados Unidos, se descubrió que eran langostas de las montañas rocosas. Esta era una especie que se extinguió hace más de un siglo, probablemente debido a que sus semillas fueron invadidas por los arados de los agricultores en el oeste americano. Este descubrimiento fue un tesoro científico. Choristodera scipionix, la autopsia del dinosaurio bebé. Bajo el sol italiano en 1981, Giovanni Toesco encontró una roca de piedra caliza, esperando encontrar nada más que un pez fosilizado común. Pero cuando la roca se partió, se quedó sin aliento. Dentro de ella había un pequeño esqueleto, acurrucado, delicado pero inquietantemente completo. Luego vio algo imposible, rastros de órganos y un contorno fantasmal de carne que debería haberse podrido hace millones de años. Lo que sostenía en sus manos, sin saberlo, era Scipionix samniticus, una cría de dinosaurio tan bien conservada que su interior parecía congelado en el tiempo. Fue apodado Ciro. Este bebé prehistórico reescribiría lo que los científicos pensaban saber sobre la biología de los dinosaurios. Los órganos de este bebé depredador, como el hígado, los intestinos e incluso la tráquea, sobrevivieron cuando deberían haberse descompuesto, lo que lo convirtió en una maravilla de la paleontología.
El hallazgo provenía de la piedra caliza del Albiano, en el sur de Italia, un depósito de 113 millones de años, que alguna vez fue una zona costera poco profunda. Al principio, este pequeño dinosaurio fue confundido con un ave, pero luego fue donado a la ciencia en 1993 y descrito en 1998 por los paleontólogos Marco Señor y Cristiano D'Alessandro. Este dinosaurio era pariente de los terópodos y de los velociraptores. Su esqueleto estaba casi completo cuando se descubrió, pero la verdadera sorpresa fue el tejido blando. Pero, ¿cómo ocurrió esto? Se cree que se descompuso y murió en aguas poco profundas, hundiéndose rápidamente en un sedimento pobre en oxígeno. Una fina capa de piedra caliza lo envolvió, y los minerales reemplazaron a la carne durante millones de años. Número 8. Un bebé mamut. En el territorio de Yukon es conocido por sus depósitos de oro. En un día lluvioso de junio de 1945, el minero Travis Mudry estaba trabajando para extraer algo de oro cubierto de permafrost. Cavó una pared de tierra dura y congelada, y mientras hizo un descubrimiento loco. Dentro del permafrost, visualizó un animal oscuro y brillante con patas cortas. Sospechando que había encontrado un búfalo bebé momificado, Mudry comenzó a inspeccionar a la criatura. Sin embargo, se lleva una sorpresa. Después de darse cuenta de que el animal tenía una trompa, detuvieron todo el trabajo y llamaron al experto Grant Sazula, paleontólogo del gobierno Yukon. Pero no pudo llegar a tiempo y envió a 2 geólogos, que se apresuraron a llegar al arroyo para inspeccionar y recuperar los restos, antes de que una tormenta golpeara el lugar. Aseguraron los restos con una lona y lo llevaron a un lugar cercano para hacer una ceremonia con científicos, mineros, políticos y ancianos de las primeras naciones reunidos en un círculo. Los geólogos nombraron al mamut Nuncho-Ga, que significa gran bebé animal en lengua nativa. Después de un examen rápido, determinaron que Nuncho-Ga era una hembra que probablemente tenía alrededor de un mes, cuando falleció hace más de 30.000 años. Lo más seguro es que mientras pastaba con su madre, se quedó atascada en el barro, probablemente debido a su rápida muerte y la ubicación única de sus últimos momentos. Fue que su cuerpo se conservó. Número 7. Dakota, la cápsula del tiempo. El polvo se arremolina bajo el implacable sol de Dakota del Norte, mientras Tyler explora las tierras baldías y estériles en busca de fósiles. De repente se topa con algo que no debería estar ahí. Medio enterrada en la tierra, sobresale una columna vertebral, no frágil ni fragmentada, como la mayoría de los fósiles, sino como si el tiempo apenas la hubiera tocado. Fue en junio de 1999 cuando se hizo el descubrimiento, pero no fue hasta 2004 que los científicos finalmente desenterraron un esqueleto completo. Quedaron atónitos. Era un dinosaurio, un Hadrosaurus de 67 millones de años. Lo que lo hacía aún más impresionante era que, además del esqueleto, se conservaban partes de su piel, tendones y músculos. Era una verdadera cápsula del tiempo prehistórica. Pero, ¿cómo pudo haberse preservado durante tanto tiempo? Fue apodado la momia de dinosaurio. Dakota era un Hadrosaurus herbívoro, con un pico ancho como el de un pato y un peso aproximado de 7.000 libras. El esqueleto estaba casi completo, con un cráneo robusto, crestas nasales y un cuello flexible. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a los investigadores fue la preservación de su piel. Algunas áreas mostraban texturas, ligamentos y posibles rastros de músculo, lo que indicaba una estructura carnosa. En 2006, los investigadores utilizaron tomografías computarizadas para examinar el interior del fósil y encontraron un estómago aplanado con indicios de tejido blando, como tendones. La cola mostraba patrones de piel con bandas, y las manos revelaron membranas. Regularmente, cuando se descubren dinosaurios, los restos se desmoronan, y las partes blandas desaparecen. Pero en este caso, esta momia logró mantener sus secretos y sus estructuras carnosas reveladas. Número 6. El monstruo del minero. El 21 de marzo de 2011 comenzó como cualquier día típico en la mina Millennium de Alberta. Un operador de maquinaria pesada escapó a través de capas de tierra vieja, revelando pedazos de piedra.
hasta que su máquina golpeó algo inimaginable. En medio del polvo que se arremolinaba, un rostro feo y deforme lo fulminó con la mirada. Era carne transformada en una roca gigante, congelada en el tiempo. Se trataba de un nasaurio de 110 millones de años, uno de los dinosaurios más intactos jamás encontrados. Una conservación tan perfectamente preservada que parecía como si hubiera dormido a través de las eras. Los científicos lo llaman un milagro y nosotros lo llamamos el monstruo minero. La historia comienza en las arenas petrolíferas del norte de Canadá, una región rica en alquitrán y secretos antiguos, donde fue encontrado este animal, que más tarde fue llamado boreal. Después de 6 años de minuciosa preparación, emergió como un gigante de 2.500 kilos y medía casi 6 metros, desde el hocico hasta la cola. Este herbívoro lucía un cuerpo similar al de un tanque, con púas espinosas en los hombros, placas óseas llamadas osteodermos y láminas de queratina que cubrían su armadura. Su cráneo poseía un pico adaptado para cosechar plantas y un cuello grueso se asentaba sobre su cuerpo, mientras que su tronco sugería una constitución de pecho en forma de barril. Incluso las impresiones de su piel sobrevivieron, un mosaico escamoso congelado en piedra. Sin embargo, aún no se sabe cómo se preservó durante tanto tiempo. Número 5. Una caja de joyas. En 2013, un alpinista francés estaba caminando por el glaciar de Mont Blanc cuando vio una caja de metal en el hielo. La caja decía, hecho en la India, y al abrirla, se encontró aproximadamente una mezcla de gemas que consistían en diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes. Después de su investigación, descubrió que provenían de un accidentado vuelo de aerolíneas indias en 1966. Sin embargo, las autoridades pudieron encontrar al propietario original. Se tomó la decisión de dividir las joyas por la mitad con el alpinista y con los propietarios de las joyas, lo que llevó al alpinista a regresar a casa con una cantidad de $340,000. Número 4. C-53 Sky Trooper. El 18 de noviembre de 1946, un C-53 Sky Trooper Dakota despegó desde la base aérea de Tulen cerca de Viena, Austria, con destino a Pisa, en el norte de Italia. El avión transportaba varios oficiales aliados de alto rango y sus familias. Así que para ir seguros, el capitán Ralph Tate, Jr., decidió tomar una ruta de 2 días que los llevaría a Múnich y Marsella y evitar el mal tiempo. Esto resultó ser un plan muy recomendable, pero en algún lugar cerca de Innsbruck, el avión se vio atrapado por el mal tiempo, lo que provocó que los pilotos se desorientaran y desviaran. Sabían que estaban en los Alpes, porque Tate tuvo que esquivar varios picos de montaña. Sin embargo, pensaron erróneamente que estaban en los Alpes franceses y no en los austriacos. En algún momento, para que todos los que estaban a bordo permanecieran, Tate dejó caer el avión intencionalmente y se desplomó sobre el glaciar Gauli. El avión se deslizó bastante y casi cae en una grieta, pero gracias a Dios todos salieron con vida. El radio del avión aún funcionaba, pero les mandaba una señal errónea. El equipo de rescate no los encontró al instante. Fue por eso que las fuerzas aéreas de Estados Unidos y Gran Bretaña tardaron un total de 3 días en localizar el avión perdido. Muchos años después, unos estudiantes universitarios encontraron una hélice. Este hallazgo pronto atrajo los titulares locales, y a medida que el glaciar continúa derritiéndose, es probable que revise cada vez más los restos de este accidente. Número 3. Psittacosaurus. Una losa de roca se abre y revela un secreto del Cretácico. Este fósil tiene 120 millones de años y aún conserva rastros de su color original. Descubierto en la provincia de Liaoning, China, este ejemplar con pico de loro sorprendió a los científicos por su cola erizada, su piel escamosa y su camuflaje natural, que revelan una asombrosa diversidad de dinosaurios, mucho más allá de lo que se imaginaba. A principios de 2002, un cazador de fósiles en China estaba separando una losa de ceniza volcánica cuando emergió una sombra puntiaguda. El dinosaurio con cerdas que se abrían en abanico desde su cola, similar a un puercoespín. Este hallazgo tuvo lugar en un cementerio volcánico en el oeste de China.
famoso por los fósiles emplumados, que fueron adquiridos y legalmente repatriados a la ciencia. El espécimen fue estudiado por investigadores del Museo Senckenberg. Se trataba de un Psittacosaurus juvenil. Su cuerpo estaba adornado con un pico similar al de un loro, que se extendía hacia su cráneo. Sus mejillas se ensanchaban, sugiriendo una relación con el Triceratops. Sus brazos cortos terminaban en manos con garras, mientras que sus piernas robustas sostenían un torso grande y una cola en la que crecían cerdas huecas de 15 centímetros de largo. Estas cerdas se disponían en una posición similar a un abanico y estaban formadas por más de 100 filamentos. Las impresiones de la piel mostraban escamas con picos, y los pigmentos revelaron que la parte superior del cuerpo era de color marrón rojizo, mientras que el vientre era de un tono pálido. ¿Cómo sobrevivió una criatura tan frágil a los estragos del tiempo? Se cree que murió durante una explosión volcánica, y las cenizas de la erupción lo enterraron rápidamente, sellándolo en una tumba de ceniza fina. Número 2. Alan Hills 84001. Mientras que el meteorito que acabó con los dinosaurios puede ser la roca espacial más famosa, Alan Hills es un segundo cercano descubrimiento en el campo de hielo de la Antártida en 1984. Se cree que la roca de 1 kilo con 900 gramos se cristalizó a partir del magma en Marte hace unos 4.000 millones de años y que luego fue impactada y alterada quizás por uno o más medios o astros cercanos y pasó a ser lo que es hoy en día. Se formó con parte de la corteza de Marte hace unos 4.000 millones de años y permaneció allí hasta hace unos 17 millones de años. Después de que un asteroide impactara Marte, salió girando al espacio y dio vueltas durante muchos años antes de finalmente aterrizar en la Antártida hace unos 13.000 años. En 1996, los científicos de la NASA que realizaron análisis microscópicos en el meteorito hicieron una sugerencia sorprendente de que un carbono extraño presente el meteorito podría haber sido producido por microorganismos marcianos. Después de todo, los granos de carbono que se observaron estaban asociados con compuestos orgánicos y contenían diminutos cristales minerales de hierro de tamaño similar a los producidos por bacterias. Si esta hipótesis fuera cierta, significaría que, con toda probabilidad, hubo vida en Marte. Número 1. Pequeño fósil humano de 600 millones de años. Según la teoría de Darwin respecto a la evolución, las medusas aparecieron en la Tierra hace unos 600 millones de años, mucho antes de que existieran los humanos o incluso los dinosaurios, por lo que se entiende el descubrimiento de extraños esqueletos humanos, que plantea preguntas en los paleontólogos que han descubierto esqueletos fosilizados de pequeñas especies humanas en las blancas montañas de Moore en la Antártida. Lo más asombroso de estos esqueletos es su edad estimada, que se remonta a 600 millones de años. Los fósiles fueron descubiertos por casualidad por un grupo de paleontólogos estadounidenses que originalmente buscaban evidencia de dinosaurios y, sorprendentemente, de esa forma única, obtuvieron los esqueletos. El primero estaba enterrado profundamente en las capas de una gran roca sedimentaria y tenía menos de 30 centímetros de tamaño y perfectamente bien conservado.